Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Llave Podcast. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de Octavio Reyes. Él es doctor en química, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una persona central en el movimiento antroposófico aquí en México. Fue durante 20 años secretario de la rama antroposófica y ha estado muy involucrado en todos los proyectos relacionados con el movimiento antroposófico. Para nosotros es una suerte contar con su participación y esperamos hoy poder compartir un poco acerca de esto que seguramente para muchos es algo bastante desconocido, pero que consideramos muy importante. Así que bienvenido y muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. No, y bienvenido. También cabe resaltar, ¿no? Siempre empezamos con esto de presentar, pero también nos gusta como ejemplificar que ya tuvimos el gusto de hacer una amistad y en convivir muchísimo, ¿no? Es algo que a nosotros nos gusta mucho porque además podemos hacer que esta conversación sea más una charla. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Yo creo que, aunque vengo del ámbito científico, me doy cuenta de muchas situaciones en la sociedad en general, y una de ellas es que el conocimiento tiene que volverse más transparente, más accesible a cualquier persona, y que mucho de ello tiene que ver, contrariamente a lo que se pensaba en el siglo XIX, con la parte subjetiva. Por eso lo que mencionas de que cuando hay una amistad es porque hemos reconocido en otra persona cualidades que nos son afines, y eso facilita la comunicación. Eso no quita que perdamos objetividad, eso no implica que perdamos objetividad. Podemos mantener una objetividad, pero enriquecida por esta vía de sentimientos que permite un mejor desarrollo. Son cosas que no son muy comunes. Espero que en la plática se pueda aclarar un poco más, ¿no? Sí, y bueno, pues ya como para entrar un poquito al tema, ya iremos agarrando camino. Nos gustaría como acercarnos a esto, ¿no? Que nos platicaras un poquito de esto, de que el acercamiento a la antroposofía, que es como que lo que quisiéramos abordar, pero pues vamos a ver qué fluye. ¿Qué nos puedes platicar sobre este acercamiento a la antroposofía? Bueno, la antroposofía es un camino de conocimiento que busca unir lo espiritual en el cosmos con lo espiritual en el hombre. Entonces, aquí nos quedamos en una definición, no se entiende muy bien a qué se refiere, pero cuando vemos el desarrollo evolutivo del ser humano y de la humanidad, entonces nos damos cuenta de que hay cambios que tienen una cierta dirección, que hay un hilo conductor en ello. Y en el conocimiento del ser humano y del mundo que nos rodea, también ha habido una evolución. Entonces, la antroposofía lo que plantea es, para la época actual, es indispensable el respeto de la individualidad, el trabajo personal, que va unado con un cultivo de cualidades que podemos desarrollar por un proceso de autoeducación, y que desde luego también va a tener una repercusión en el sistema educativo. Entonces, en la época actual necesitamos una mayor veracidad, convencernos de que late en cada ser humano una sed por el conocimiento. Desde lo más sencillo, por ejemplo, si escuchamos un ruido en el camino, volteamos o nos detenemos y tratamos de averiguar qué es lo que provocó ese ruido. Y si vemos el vuelo de un pájaro, pues ya entendemos que había hojas secas y que el pájaro hizo el ruido. Y si no, seguimos buscando. A veces ya no le damos más importancia y seguimos. Para una persona que desarrolla un pensar científico, pues no me quedo satisfecho, tengo que saber qué es lo que provocó este fenómeno, así de trivial. Y entonces esto, llevado como práctica de vida, nos damos cuenta que responde a lo que vive en el alma del ser humano en la sociedad de hoy día. Tenemos muchísima información, pero requerimos un hilo conductor que nos permita descubrir lo esencial de lo que no es esencial, y que a la vez no se trate, como en la antigüedad, de un camino de conocimiento que nos aislaba
de nuestros congéneres en los ermitaños, por ejemplo, o que nos hacía sentir una diferencia de clases o de niveles, una separación de la humanidad, sino que hoy día necesitamos comprender en qué ámbito el concepto de democracia, el concepto de libertad, de autonomía, tienen una validez, ¿no? Nos damos cuenta de que el hombre no puede ser libre en el sentido de hacer lo que le pegue la gana, ¿no? Dicho con palabras más fuertes, es decir, que el hombre no puede hacer lo que quiera porque los demás también tienen el derecho de hacer lo que quieran. Entonces ya hay un primer ámbito donde nos damos cuenta donde esa libertad tiene que ser comprendida más a fondo. Y si por este camino seguimos reflexionando, vamos a llegar a la situación de que en muchos ámbitos no somos libres porque estamos sujetos al medio ambiente, a la época en la que estamos, al clima, a las otras personas, pero que hay un ámbito donde sí cada quien puede experimentar la libertad. Y ese es en el ámbito del pensar. Y aquí entramos un poco en conflictos porque la evolución del pensamiento científico ha ido cambiando del siglo XIX, donde alcanzó su máximo esplendor, al siglo XXI, donde muchas personas ni se preocupan de cómo es que pensamos. Entonces, tampoco se van a ocupar de saber cómo puedo pulir mi pensamiento para que se acerque a la verdad. Entonces, en este sentido, la antroposofía es un camino de conocimiento adecuado a nuestra época, porque en todo momento toma en cuenta el respeto a la individualidad y porque está reconociendo que el proceso de pensar está dado no de manera aleatoria, sino que solo pensamos porque tenemos un yo, una individualidad, una parte espiritual que se puede diferenciar y caracterizar como algo completamente diferente a lo que es el alma. El yo, nuestra parte espiritual, actúa dentro del alma para un proceso de autoeducación. Hoy día, con la pandemia, se pone de manifiesto que el contacto en la clase entre el profesor y los estudiantes tiene cualidades que no se pueden suplir con los nuevos medios de comunicación, pero que hay aspectos que sí se pueden realizar con los nuevos medios de comunicación, ¿no? El hecho de que además del audio podamos tener imágenes en tiempo real, ya da una cualidad con la que hace 20 años no se pensaba que pudiera existir. Entonces, pero tenemos que diferenciar lo que es la transmisión del conocimiento de conceptos que tienen una cierta validez, pero en el mundo de lo muerto, de lo que es el conocimiento que realmente llena al alma humana y que le hace apreciar cuál es el sentido de la vida y que en los diferentes ámbitos, sea en trabajo artesanal o artístico o de servicio a los demás o de un ámbito más intelectual, digamos, en la literatura o en las ciencias, que de todas formas lo que tenemos en común es la capacidad de pensar y que cuando lo ejercitamos, entonces vamos avanzando y nos damos cuenta, porque hay un desarrollo de la conciencia, que tenemos que trabajar mucho en nuestra autoeducación. Y un poquito lo que decías, por ejemplo, ahí está súper interesante y quisiera yo tomarlo de ahí. Sí. Decías el camino de la conciencia, ¿no? También hablábamos mucho hace un momento de la... Nosotros hemos coincidido, por ejemplo, con Abraham hemos platicado mucho y con diferentes personas y personajes con los que nos hemos encontrado en este podcast también. Hemos hablado sobre que la sociedad está impulsada justo en este momento hacia un desarrollo diferente, ¿no? Y que en este momento, justo en pleno 2021, se siente este empujón hacia el camino de la conciencia. ¿Crees que esté llegando? O sea, que de alguna manera esta época que estamos viviendo está impulsando ese camino de la conciencia, o en realidad vamos para abajo. Bueno, para ser más populares te diría que sí, y que entonces es una época de transición muy especial, ¿no? Pero en realidad necesitamos tener una visión más amplia,
porque muchas veces ocurre lo que se ha vivenciado en esta pandemia, de que se dice, bueno, pues la pandemia va a terminar para el 8 de mayo, ¿no? Y resulta que no es el 8 de mayo, porque una pandemia no termina de la noche a la mañana, pero se interpreta así porque el alma aspiraría, para muchas personas, a que lo que nos incomoda desaparezca, y lo antes posible. Y si alguien dice tal fecha, de esa nos agarramos para decir, mentiste, ahí, ¿no? Entonces, lo que nos falta aquí es, en este desarrollo de la conciencia, darnos cuenta de otros elementos que son fundamentales. Avanzar en la conciencia va de la mano hoy día con un desarrollo de la humildad. De no decir, nosotros tenemos una verdad absoluta y yo puedo decir qué día te vas a morir, ¿no? O sea, eso es mucho más complicado y hay que tomárselo en serio. También nos damos cuenta de que es un proceso evolutivo. Y entonces, si no coincide con lo que nosotros hemos pensado antes, el desarrollo de un pensar científico nos ayuda a captar que si algo no ocurre como lo habíamos previsto, pues no está en el fenómeno, está en mi capacidad de comprensión. Por lo tanto, necesito desarrollar en mí la capacidad de comprender lo más certeramente posible un fenómeno para poder saber en qué dirección y cuál es la relación con el tiempo. Entonces, este desarrollo de la conciencia que recibe el impulso de una pandemia es un eslabón en el desarrollo de la conciencia. Muchas veces el punto es que en el siglo XX tuvimos un desarrollo de la conciencia en el sentido de una introspección y de darle un gran valor a lo que vive en mi interior, desligado prácticamente de las demás personas. Es decir, se cultivó un egoísmo, un interés por lo material, por el confort, sin arrojar una mirada hacia el pasado y tampoco hacia el futuro. Entonces, el desarrollo de la conciencia es algo gradual, es un proceso. Lo que es importante, y ahí la antroposofía nos ayuda mucho, es a comprender esta visión histórica del desarrollo de la conciencia en el ser humano, por qué es tan importante. Hace un rato platicábamos de este aspecto de la dignidad del ser humano, que a veces se olvida y uno piensa que llevar una vida digna es ciertos parámetros materiales, o bien la vida digna es una fe ciega en algo o en alguien, cuando en realidad una vida digna implica que nosotros sabemos cómo es el ser humano y cómo se alcanza la dignidad del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano en realidad? Vemos que hay un desarrollo tecnológico, vemos que hay una búsqueda del confort, vemos que se ha conseguido comprender muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero nada de eso llega a satisfacer el interior del hombre, que se plantea la pregunta, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es la meta de esta vida? ¿Hay otras vidas en donde yo pueda continuar mi camino o no las hay? Entonces, tenemos que aprender, gracias a este pensar científico, que busque la verdad, la honestidad, que vea la congruencia, que sepa distinguir lo esencial de lo superfluo. Tenemos que desarrollar estos elementos como para ir avanzando en este conocimiento de uno mismo y a la vez darnos cuenta de que esto nos permite comprender también el mundo que nos rodea. Entonces, el concepto de evolución desde el punto de vista antroposófico es muchísimo más amplio que lo que la mayor parte de la gente considera con la evolución de las especies, ¿no? En esta visión las observaciones sobre el desarrollo de los vegetales o de los animales tiene muchísimo valor, pero es reducido, porque el ser humano no tiene la misma categoría de los animales y mucho menos de las plantas. Los incluye. Nosotros tenemos un desarrollo vital como las plantas, pero también tenemos una vida anímica como los animales, pero más complicada. Pero además tenemos un yo, una espiritualidad, una parte espiritual
que nos permite presentarnos en la Tierra como un ser humano que tiene ciertas características, gracias a que tiene ese espíritu, ese yo. Entonces necesitamos conocer un poco más de lo que es este yo, no dejarlo en una cuestión meramente de definición filosófica, de si es o no es, sino de cómo en la vida práctica, aunque lo tomase como una suposición, cómo esta existencia del yo en el ser humano me permite comprender toda esta parte evolutiva y me permite comprender este impas en el que se ha llegado en la sociedad actual con la base del conocimiento científico que nos lleva solamente a pros y contras. Entonces necesitamos rebasar el pensar científico, pero es el camino, es la base, para llegar a un pensar de una categoría más elevada, porque me permite comprender que la dualidad está sujeta a un pensar más elevado, porque es con el pensar que yo planteo que hay una dualidad, pros y contras, blanco y negro, ¿no? Y luego puedo hablar como que tengo también colores, tanto en el ámbito físico de percepción de los colores, como en el ámbito más íntimo de los matices y de las diferencias. Cada ser humano es diferente, ¿no? Exteriormente tenemos normalmente 2 piernas, 2 brazos, el tórax, la cabeza, pero en cada uno de nosotros esto se manifiesta de manera distinta. Sí, claro, y además es el desarrollo del conocimiento propio es lo que nos lleva a la evolución misma, ¿no? Ahora, sí. yo quisiera preguntarte una cosa que seguramente ya habíamos platicado de alguna manera, pero ¿existe un desarrollo evolutivo de conciencia, un desarrollo evolutivo sin el desarrollo de conciencia? Sí. ¿Sí? Eso bueno, además que es... ¿Cómo existe ese desarrollo? Porque además dentro del pensar científico hemos platicado, por ejemplo, también que dentro del desarrollo científico había la necesidad de entender el desarrollo de conciencia para que este pensar científico tuviera una causalidad en el bien humano, ¿no? En el bien común. Pero este desarrollo sin el desarrollo de conciencia, este desarrollo evolutivo, ¿existe? Sí, digamos que el concepto de evolución es muy general. Tenemos una evolución de nuestro planeta, tenemos una evolución de las plantas, tenemos una evolución de los animales, tenemos una evolución de los minerales, ¿no? Una roca ígnea se convierte en metamórfica y termina siendo una sedimentaria. Hay una evolución. No. Entonces el concepto de evolución es muy general. En el caso del ser humano, como además de tener algo físico como los minerales, una vitalidad como las plantas, una vida anímica como los animales, tiene una parte espiritual, y también esta parte espiritual, también el yo del ser humano está en un proceso evolutivo. Solamente el desarrollo de la individualidad humana va ligado con el desarrollo de la conciencia. Pero puede haber un desarrollo, por ejemplo, pero antes yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. La antroposofía no se contrapone con las ciencias naturales, pero las amplía, nos permite comprender cuál ha sido el desarrollo de este pensar científico naturalista y cómo se va a continuar su desarrollo, cómo es indispensable para el desarrollo espiritual del ser humano que comprendamos que en el pensamiento científico, en la consolidación del pensar científico, tenemos una base sólida. Si no tiene prejuicios, tenemos una base sólida para la comprensión del mundo. En este sentido, lo que yo propongo, lo que yo les planteo ahora es el desarrollo del pensar científico debe ser en el siglo XXI una adquisición de todas las personas, no de una élite que diga que tiene un pensar científico porque trabaja en una ciencia natural. No va de la mano. Alguien puede trabajar en una facultad de química y no tener para nada un pensar científico, ¿no? Yo recuerdo una entrevista a un científico que trabajaba en el sur de Estados Unidos
Y me decía, no, pues es que trabajamos, fue su expresión, trabajamos 11 meses como negros para vivir, y esclavos, para vivir un mes como reyes. Porque era trabajar día y noche, porque siempre era con un contrato, con la presión de que si no publicas y si no hay resultados, entonces ya no te contratamos el año próximo, ¿no? Pero claro, después de 11 meses, porque lo pedía la ley, tienes un mes y te vas a vivir como supermillonario, ¿no? Entonces, esto no dignifica al ser humano. Esto hace que las personas en el ámbito científico quieran producir cosas tangibles que les permitan conseguir dinero o fama. Entonces, eso no es un pensar científico. No lo fue en el siglo XIX, donde había una enorme honestidad en los científicos, que no se preocupaban de que si era objetivo o subjetivo, o de hablar en tercera persona, en singular, para abstenerse de todos los procesos o los fenómenos o los datos que se reportan. Sino que en el siglo XIX nosotros notamos que los científicos dan como elemento, por ejemplo, pienso en un artículo sobre meteoritas, y el autor dice, esta meteorita la comencé a estudiar por encargo de tal persona, que era un científico conocido, entonces lo que me dijo es que se la dio fulano de tal, que la encontró en tal lugar. Y eso es suficiente para que el científico haya decidido investigar sobre la composición de esa meteorita. Y una honestidad. Mis resultados coinciden con tal persona, difieren con tal otra, tenemos que hacer más investigaciones, nos pondremos en contacto para ver dónde estuvo la discrepancia. Lo que estoy diciendo es que había un gran sentido común, un trato muy humano, una consideración de la otra persona, y que nosotros podemos encontrar algo verdadero sin que por ello desconozcamos el factor de lo subjetivo. Cualquier persona que se interese por las clases, por la docencia, se da cuenta de que el factor subjetivo, es decir, la forma de ser del profesor, interviene y es un factor que puede ser muy positivo en el proceso de aprendizaje. Hoy día los datos están en Internet, los datos están en libros, pero la forma de comprender cómo son los fenómenos depende mucho de quién los plantea. Entonces, por eso lo que yo digo es el desarrollo del pensar científico en el sentido estricto de que se busca la verdad, y en ese camino yo voy a tener un factor subjetivo que debo tomar en cuenta porque existe en todo momento. Lo importante es cómo puedo evaluar la participación de lo subjetivo en la observación de un fenómeno. Entonces, desde procesos tan sencillos como los que comentábamos, si en casa hay niños pequeños, ¿qué tan importante es tener un ritmo? ¿O qué tan importante es dar una libertad absoluta? Y si los padres se acuestan a la medianoche, el niño se acuesta a la medianoche. Entonces, este planteamiento lo que implica es que hemos perdido el sentido común en el aspecto de cómo pasa por diferentes etapas el ser humano que nace hoy día en la Tierra. Sigue naciendo indefenso. Requiere tener los alimentos de la madre y después requiere de los adultos a su alrededor, y por un proceso de imitación va conquistando el erguirse, caminar, va conquistando el habla, independientemente de la genética. Un chino con genes chinos, pero que se educa en un medio donde se habla castellano, va a aprender castellano, no chino, porque el habla se aprende por imitación. Y a partir del habla se pueden desarrollar las bases para el cultivo de un pensar, de una vivencia del pensar y un desarrollo más adelante de un pensar que nos da la certeza, que nos da la capacidad de comprender. Y esa capacidad de comprender, de no ser guiados por otros seres, es lo que va a darle la dignidad al ser humano. Entonces, en el desarrollo de este pensar que nos lleva a la conciencia, pues sería denigrante, sería discriminatorio considerar que este pensar científico deba ser exclusividad de la gente que trabaja en el área de ciencias. Claro, uno supondría que eso sería un sine qua non para hacer ciencia,
La realidad nos muestra que no, que en la vida cotidiana del quehacer científico hay avances tecnológicos, pero que también nos podemos llenar de muchos prejuicios. Y el verdadero pensar científico cultiva siempre la ecuanimidad y la posibilidad de decir, puede ser, si alguien me dice que se cayó la Torre de Pisa, bueno, no se ha caído en 500 o 600 años, pero podría ser. Entonces me espero y confío con paciencia en que más adelante corroboraré si sí o si no, ¿sí? Entonces, el luchar contra nuestros prejuicios es hoy día una de las cosas más importantes. Entonces, cuando uno sabe que se puede desarrollar el pensar, que del pensar cotidiano, de decidir qué zapatos me pongo, etcétera, eso no es un pensar científico, es un pensar cotidiano. Pero que lo volvemos científico cuando yo comienzo a observar cómo elijo o qué variedad de zapatos hay y cómo se han podido desarrollar. Entonces, mi capacidad de comprensión de cómo ha sido el desarrollo del ser humano aumenta y por lo tanto puedo comprender nuevos fenómenos. Es decir, quizás lo estoy complicando mucho. La idea es, el pensar científico es o debe ser una conquista de toda persona, porque nos dará la certeza para orientarnos en un mundo donde tenemos una multiplicidad de fenómenos y que hoy día lo que observamos es que no logramos muchas veces orientarnos entre lo que es esencial y lo que es superfluo, entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Entonces, en la vida cotidiana, toda persona requiere un punto de apoyo como para decir, voy por aquí, yo decido este camino o este camino, pero estoy realmente convencido por mí mismo de lo que es verdadero y de lo que es falso. Sí, porque, Sí, yo quisiera regresar un poco muy atrás porque se habla muchas veces en estos términos y creo que a veces hay ideas muy diferentes, ¿no? Mencionabas que la antroposofía era un camino de conocimiento donde se podía relacionar lo espiritual en el hombre con lo espiritual en el cosmos, ¿no? Y Moy hablaba de este desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces, estas palabras, espiritualidad y conciencia, aparte hoy parece que están como en boca de todos, o sea, hay mucho acerca de eso, pero a mí me interesaría mucho que nos pudieras decir algo acerca de... en mi impresión, hablar de la espiritualidad, hablar de la conciencia, es bastante, puede ser no tan directo y a veces podría ser que eso podría parecer como formulaciones muy parciales, ¿no? Pero aún así nos pueden dar un buen punto de entrada para tratar de internalizar esta experiencia. ¿Tú nos podrías hablar un poco acerca de qué es esto de lo espiritual, qué es esto de la conciencia? Sí, claro. Como les mencionaba, en cualquier persona que se tome unos instantes para observar diferentes hechos de su vida, se da cuenta de que siempre está esta sed por el conocimiento. Y nos damos cuenta de que en nosotros viven sentimientos que nos impulsan a ciertas acciones. Esa es la situación de hoy día. Entonces, vemos también que hay mucho caos, mucha desinformación, que se maneja mucho la vida de los sentimientos y conceptos que pueden parecer huecos, ¿sí? Espiritualidad y conciencia lo escuchamos en muchas corrientes filosóficas, en muchos grupos de personas, quizás no lo suficiente, pero ¿cómo nos orientamos? ¿Cómo lo llevamos a la cuestión práctica? Entonces, claro que cada persona tiene un camino de vida distinto, pero sí creo que cualquier persona puede reconocer que hay preguntas en su interior que no están encontrando una respuesta. Entonces, el hecho de que uno ya se pregunte cosas, el por qué es así, desde por qué es el cielo azul hasta por qué me enamoré de mi pareja, ¿no? Que hay, uno trata de dar explicaciones, ¿no?
que pueden ser desde que pues, es muy rica o tiene atributos físicos tales, o nos entendemos bien, o sí me comprende y no me regaña como los demás, o en fin, hay muchas justificaciones que tratamos de dar. Pero con el tiempo nos decimos, pero si había tales y tales otras personas, ¿por qué fui a caer aquí, no? Entonces, no se puede contestar si uno no toma en cuenta, por un lado, la vida de sentimientos, que tantos factores hacen que surjan. Y entonces, estoy entregado sin más al vaivén de mi vida de los sentimientos, o puedo guiar esta barca hacia una meta. Es decir, nos damos cuenta de que en nosotros también existen pensamientos y también existen actos volitivos. Esto, pues, en realidad son cualidades del alma. La voluntad, el sentir y el pensar son cualidades del alma, pero bueno, por ahora no voy a eso, sino que cuando no se considera lo espiritual, entonces se llega, por el desarrollo tecnológico, digamos, de nuestra sociedad, se llega a una visión mecánica del ser humano, en donde lo que se plantea como satisfactores que le puedan dar felicidad, que es una meta para muchísima gente, son factores totalmente externos. Alimentos, ropa, instrumentos, ¿no? Vehículos, aviones, yates, ¿no? Etcétera. Pero lo que notamos es que una persona puede aspirar a tener un vehículo, pero cuando ya lo tiene, quiere otro mejor, o quiere más, o quiere un yate, ¿no? Entonces, esa ha sido una discusión del siglo XIX, ¿no? Sobre, con los pesimistas y los optimistas en cuanto al sentido de la vida, en donde se puede llegar a ver que la búsqueda de un objeto material nunca nos va a dejar satisfecho. Nos puede dar una cierta alegría el tender a conseguir esa meta, e incluso el conseguir esa meta, pero nos va a dejar insatisfechos. ¿Por qué? Porque se alude exclusivamente a cuestiones de confort, a cuestiones materiales, en donde los objetos materiales o incluso algunas experiencias sensoriales son completamente relativas y son fugaces, claro, y son aleatorias. Entonces, centrar la finalidad de la vida humana en cuestiones materiales o de sensaciones queda corto. No digo que no tenga una validez, claro que tiene un grado de validez, pero no puede satisfacer jamás por completo a un ser humano. Mientras que cuando un ser humano descubre que puede pensar, descubre que tiene metas de aspectos espirituales, y con este aspecto espiritual, en la parte, digamos, de conocimiento común, nos estamos refiriendo a satisfactores de tipo cultural, como mencionaríamos hoy día. Es decir, que yo he tenido esta experiencia, y yo creo que muchos de ustedes, porque ustedes están en el ámbito de la música, una vez, bueno, varias veces, pero una vez fui a un concierto en la sala Netzahualcóyotl con una persona que nunca había escuchado música clásica, nunca. Había vivido de tal forma en un mundo más cerrado, en donde no había tenido contacto con la música clásica. Entonces fuimos a la sala Netzahualcóyotl, el programa era variado, había algo más clásico, había algo más moderno. La persona pues, se impactó desde luego por la belleza de la sala, pero pues, la acústica le tenía sin cuidado. Pero comenzó a escuchar la música. En el intermedio estaba hecho un mar de llanto. Le había tocado tan íntimamente en sus sentimientos que no podía dar crédito que hubiera una belleza así y que ella participase de esa belleza.
Claro que los músicos hacen magia, ¿no? Pero lo que ella me comentó es cómo he vivido tanto tiempo sin conocer esto. Entonces, claro que la música tiene que ver con la vida anímica, con los sentimientos. Eso se reflejaba por su llanto, pero era un llanto de alegría, de felicidad, de descubrir que hay perspectivas, que la vida es mucho más amplia. Era una persona que había vivido con alguna discapacidad, pero que logró percibir perfectamente que existe un mundo superior, que existe un mundo más elevado, que no era una cuestión solamente de los músicos que hacían una interpretación, sino que el autor había encontrado un lenguaje que estaba por arriba del ser humano común. Cuando un estudiante hace matemáticas o química y llega a resolver un problema del cual no sabía al principio cómo abordarlo, pero por la reflexión va encontrando un hilo conductor que le lleva a resolver el problema. Ahí surge una alegría que no proviene de los sentidos exteriores, sino de esta percepción de la luz de la verdad al resolver algo del cual está convencido y que de todas formas puede corroborar que es cierto. Entonces, estas dos experiencias, aunque parten de algo del sentimiento, nos permiten llegar a percibir que existe un aspecto en el ser humano a lo que llamamos espiritualidad, lo espiritual. Es decir, es algo intangible que me permite conocer cualidades más elevadas de la vida cotidiana, que se reflejan en la vida cotidiana, pero que puede también caer en la decadencia. Mientras que si con ayuda del pensar nos elevamos, entonces nos encontramos en un nivel en el cual puede estar cualquier persona, independientemente de su formación, donde nos demos cuenta de que lo espiritual es parte integrante del ser humano, independientemente de teorías religiosas, filosóficas, científicas, etc. Son experiencias que puede hacer cualquier persona. Y a partir de entonces, con la primera experiencia, uno tiene el convencimiento, debo cultivar esta vida espiritual. Y descubre uno que cuesta trabajo, que hay que poner empeño y que es más sencillo si tenemos una cierta metodología. Y que una de las cuestiones para cultivar esta vida espiritual, es decir, partiendo de lo que conocemos como cultura en los diferentes ámbitos, artísticos, científicos, artesanales, una de las cuestiones es que para fortalecer esta vida espiritual necesitamos alternar entre el estar entregado al mundo en la vida cotidiana, lo que nuestro destino nos ha traído como tareas, y esa vida interior que requiere estar con uno mismo. Es decir, a través de la reflexión, después de una plática, pensar qué fue lo que se dijo, esto fue importante, esto no. Entonces, esta vida interior no tiene que abarcar horas, pueden ser 5 minutos si no tengo más en el día, si tengo muchas cosas que me demanda la sociedad al exterior, mi responsabilidad en una familia, en un trabajo, etcétera, pero uno descubre que siempre puede tener algunos minutos para estar consigo mismo. Y por lo que entiendo, por ejemplo, con estas ideas, veo que la antroposofía además considera muchísimo la vida espiritual, la vida, el progreso de la conciencia, el camino de la conciencia y el acercamiento además a todo esto, ¿no? Porque además la antroposofía, pues yo me atrevería a decir que es una corriente pues bastante reciente, ¿no? El siglo XIX nos muestra, digo, a lo mejor había ya, relativamente, sí. Relativamente había eso. Yo le platicaba a Abraham que cuando estaba yo queriendo, además yo relativamente tiene nada que me acerqué a la antroposofía, ¿no? Un congreso hace un año y ese es el acercamiento que tuve, ¿no? Pero quise como acercarme un poquito más reciente en estas semanas y me metí como a internet, que es la herramienta donde
Sí, es válido, es válido. Todos corremos cuando algo no desconocemos. Entonces me acerqué a esta herramienta queriendo como profundizar la antroposofía y me doy cuenta que no es tan sencillo. O sea, acercarte a la idea antroposófica me puse a leer y había textos que entendí un carajo. Yo así me puse a leerlo y yo iba y de repente ya no sé dónde estoy. Entonces, sí. ¿Cómo podría quien, por ejemplo, quien nos escucha acercarse a estas ideas antroposóficas que a mí me parecen muy benéficas para el desarrollo personal? O sea, quien se acerca a esto, ¿cómo podríamos acercarnos a estas ideas? Entonces, desde luego hay esta diferencia con cualquier otra escuela o corriente de conocimiento. Hoy día tenemos muchas, ¿no? A cualquiera se le ocurre, pues, vamos a reunirnos y vamos a hacer tal y tal cosa, ¿no? Y es válido. Pero lo que caracteriza la antroposofía son varias cosas. Como tú mencionas, cuando alguien quiere comprender realmente, pues de golpe no entiendes muchas cosas. Pero hay algo que nos ayuda, y es que la antroposofía hoy día se encuentra en muchísimos países. Hay ramas antroposóficas, hay grupos de estudio antroposófico. Una de las aplicaciones, porque hay muchísimas aplicaciones, una de las más conocidas es la pedagogía Waldorf. Y entonces pues hay más de 2,000 instituciones Waldorf en el mundo, en países tan diversos como China y México y Alemania y Perú, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que la pedagogía Waldorf, que ya cumplió 100 años, en 1919 se fundó la primera escuela en Stuttgart, cómo es posible que esté en tantos países tan diversos, con religiones distintas, con sistemas sociales diferentes, y que cuando tienen contacto con la pedagogía Waldorf dicen, yo quiero una escuela así para mis hijos? ¿Cómo es posible que el programa Waldorf en su esencia sea el mismo para todos? Se incluyen desde luego aspectos como la geografía local, historia local, etcétera, pero en la esencia es la misma. ¿Y por qué no ha cambiado? Y es la única metodología educativa que se mantiene con este currículum sin cambios, con modificaciones en la aplicación, pero en la columna vertebral sin cambios. Y esto es porque se basa en el conocimiento del ser humano. ¿Qué requiere el ser humano en cada etapa de su vida, en cada edad? Es un concepto o una idea de evolución, pero que se corrobora día tras día en cada lugar, en cada escuela Waldorf, en cada hogar de padres Waldorf, se comprueba que es válido, ¿no? Ya podremos, cuando hablemos de pedagogía Waldorf, o si se habla más de pedagogía Waldorf, ya se verán muchos ejemplos en los cuales la validez se ve, digamos, comprobada por la práctica cotidiana, por la gran diversidad de personas y de países en donde se puede corroborar este hilo conductor de la pedagogía Waldorf, que se basa en el conocimiento del ser humano con este concepto evolutivo. Es decir, no parte de prejuicios, parte de una observación real de cómo se desarrolla el ser humano, tanto en lo normal como en un desarrollo anormal. Entonces, eso es, digamos, hoy día, aunque, claro, en la historia de la humanidad 100 años es poco, pero pues es más de lo que hemos vivido nosotros. Entonces, entonces quizás nos pueda ayudar un poco el conocer el desarrollo de la antroposofía y cómo surge. Y entonces comprenderemos por qué es un camino de conocimiento, hay otros, pero es un camino sano donde se respeta al individuo. La pedagogía Waldorf parte del principio de que cada niño se está preparando para convertirse en un ser humano íntegro, individual. Es decir, que hay un individualismo en la educación. Y no se toman factores externos
para ayudar a este niño o este joven en su desarrollo. Cada uno lleva su propio ritmo, pero como son seres humanos, a cada edad hay ciertos progresos que se van consiguiendo. Entonces la educación se concibe no como una transmisión de conocimientos, sino como una ayuda para el desarrollo corpóreo, anímico del ser humano. Entonces, están los elementos al servicio. Y digamos que es esta práctica lo que nos va a corroborar la validez, pero a breva de la antroposofía. Entonces, no sé si les parece bien, hablamos un poco de este desarrollo de la antroposofía, o paramos. Creo que hemos... nos acabó el tiempo y... Bueno, entonces... Pero bueno, eso quiere decir sí que habrá que hacer una continuación de del- esto para poder hablar del sí. desarrollo de la antroposofía. antroposofía. Sí. Bueno, por ahora creo que era sobre lo que íbamos a hablar al principio. Sí, pero el tiempo se... el tiempo nos Sí, bueno, nos fuimos con la cosa de la conciencia y del pensar. Sí. Bueno, pero en general son partes o sea, hay necesidad de entender esto previo a Sí. a lo que vamos a abordar Yo no sé qué tan accesible sea para las personas, porque yo tengo la impresión de que nos elevamos un poco, y mi idea era decir, para la vida cotidiana, la antroposofía es para la vida cotidiana. Pero bueno, pues creo que ahora cerramos y pues a los que nos ven y nos escuchan, pues muchas gracias, Octavio, muchas gracias. No, gracias a muchísimas ustedes. Gracias por esta charla que de verdad está súper interesante. Nosotros también nos vamos enriquecidos y además de las otras charlas que hemos tenido, siempre es un gusto escuchar opiniones tan fundadas, fundamentadas además en cosas que contribuyen al desarrollo, de verdad que nutren a las personas. Escuchar estas cosas, ¿no? Acercarse a esta información bueno, estos medios digitales son, digamos que de las grandes bendiciones que nos permiten, ¿no? Sí, no, yo les agradezco a ustedes porque además me permite también corroborar que el pensar y las ideas que surgen, aquí no tenemos ningún escrito previo, sino que adquieren vida gracias al intercambio entre las personas. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar ahora que estamos todavía con la pandemia en el mundo, aunque en México ya estemos saliendo. La importancia del contacto con las otras personas, claro que va a través de un abrazo, pero además va porque nuestro pensar se fortalece en el contacto directo con otra persona. Cuando no es posible, pues obviamente los medios de comunicación modernos nos ayudan, compensan en parte, pero es algo que no hay que perder de vista, es el intercambio entre las personas lo que nos permite avanzar. Seguimos requiriendo a los demás para poder avanzar, ¿no? Y yo, como he platicado ahora, nunca lo había platicado. Es gracias a ustedes, así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Esperen más sobre el tema, seguramente hay muchas cosas que necesiten completarse, así que, pero bueno, por ahora tenemos que parar. Pero muchas gracias, muchísimas gracias, Octavio. No, a ha sido ustedes. verdaderamente enriquecedor. Gracias a todos. Muchas gracias.